O además de emocionado, hay una gratitud en tu corazón, porque uso mi cuerpo para aplaudir, pero desde dentro de mi corazón hay un agradecimiento a Dios y un reconocimiento que se merece la gloria, la honra, la alabanza y un aplauso o más. Dáselo, se lo vas a dar, dáselo. Él lo merece. Y el versículo 8, ahí mismo en San Juan 6, dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido. Aquí conecta con lo que le estaba diciendo. Cuando Dios hizo el mundo, hubo un sonido. Dios habló. Y yo no sé cómo será la voz de Dios, pero me imagino cómo es al ver el infinito, al ver el espacio, al ver las estrellas, al escuchar cuando el mar... ¿Ha escuchado el mar embravecido? ¿Alguien lo ha escuchado alguna vez? ¿No como que le hace a uno cuscús? O sea, quiere decir, ¿le da miedo? ¿Verdad que sí? Oiga, nada más es el mar. Dios lo hizo con su voz. Y algunos hoy se escandalizan porque en la iglesia damos un grito de júbilo, un grito de alegría. Y se escandalizan por eso. Cuando Dios tiene una voz potente, poderosa. Solamente a su voz tiembla la tierra. ¡Wow! El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido. Si usted tiene al Espíritu, si el viento ha venido a su vida, usted tiene un sonido de Dios. En la mañana dije que no tenía a la mano la trompeta y ahorita se me volvió a olvidar. Pero si tuviera aquí una trompeta, entonces yo, si me la pongo en la boca no suena. Pero si le soplo, ¿qué pasa? Bueno, no sonaría así, mejor. Pero está el viento, soplo y tiene un sonido. Cuando el Espíritu de Dios viene a su vida, usted tiene espontáneamente un sonido de gozo, de alegría, de gratitud, de alabanza, de adoración, de te amo. Espontáneamente. No necesito estarle rogando que dance, no necesito estarle rogando que se mueva, porque el viento sopla. Y cuando el viento sopla, entonces usted tiene un sonido. Pero dice: mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Espíritu, recuerde que dijimos que era aire en movimiento. Aire en movimiento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dejar que el Espíritu se mueva. Tengo que dejar que el Espíritu de Dios se mueva en mí, igual que se movió en el valle de los huesos secos. Ezequiel tiene una visión, vaya conmigo rápido a Ezequiel 37, versículo 5 y luego el 14. Ezequiel tiene una visión y le pregunta a Dios, Dios le pregunta ¿qué ves? Y entonces le dice, pues veo un montón de huesos secos. Y Dios le explica, eso que tú ves es mi pueblo, es Israel. Es un montón de huesos secos, pero yo te digo, Ezequiel, profetiza. Esta palabra profetiza tiene que ver con hablar la palabra de Dios, hablar los propósitos y los planes de Dios. Profetiza. Tienes un sonido que darles. Y entonces Ezequiel tiene un sonido del viento que sopló sobre él y profetiza a los huesos secos, y esos huesos secos tuvieron vida. Esos huesos secos se levantaron y ya no eran un hueso seco, eran un gran ejército de Dios. ¿Qué dice el versículo 5? Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar viento, yo hago entrar neuma, yo hago entrar rúa, espíritu en vosotros y viviréis. ¿Te sientes muerto? ¿Te sientes como que ya no sabes si vas o vienes? Ábrete al Espíritu, deja que el Espíritu lo haga. Versículo 14, Dios dice: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré
reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Entonces, es el aliento de Dios, es su aliento sagrado el que nos hace vivir. Con que Dios te haga así como en los lentes, usted le hace e inmediatamente ve ahí una actividad. ¿Sí? Dios también viene y te hace hola. Y entonces hay una actividad en ti. ¿Está el Espíritu de Dios aquí? Hay una actividad, porque Él lo empieza a hacer. Él empieza a cambiar, Él empieza a transformar. La iglesia primitiva, la iglesia después de la resurrección de Cristo, tenía precisamente este entendimiento de la adoración individual y de la adoración colectiva. Ellos adoraban al Señor personalmente, pero también cuando se juntaban en el templo y por las casas, adoraban al Señor. Voy a ver rápidamente 3 citas para corroborar esto. Primera de Corintios 12:3 dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Una persona necesariamente, para ser convertido, para poder tener una relación con Dios, necesita al Espíritu Santo, relacionarse con el Espíritu Santo. Y luego 1 Corintios 14:15 dice: ¿qué pues? Diga conmigo, ¿qué pues? O al que está al otro lado, dile: ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Por qué dice esto el apóstol? Pues porque el que habla en lenguas no tiene un entendimiento de lo que está hablando, porque su mente no lo está haciendo, pero es su espíritu el que se está conectando con el Espíritu de Dios. Así que es bueno orar en lenguas y orar en español. Y es bueno cantar en lenguas, y es también bueno cantar leyendo o con el entendimiento. ¿Estamos aquí? Dios dice, es la manera, es como debemos hacerlo. Efesios 2:18 dice: porque por medio de Él unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Yo pienso que la iglesia es la puerta al cielo. Lo voy a explicar porque hay un pasaje en Génesis cuando Jacob tiene un encuentro con el ángel. Él recuesta su cabeza en una piedra y tiene una visión, una escalera, y esa escalera subían y bajaban ángeles. Era como una entrada al cielo. Usted y yo entendemos hoy que esa escalera es Cristo, es Jesús, porque Él es el que nos conecta con el Padre. Él es el único camino. Jesús es el camino, la verdad, y nadie va al Padre. Cuando usted y yo venimos a la iglesia, ese lugar lo llamó Jacob Betel. Cuando usted y yo venimos a la iglesia, cada iglesia local es la puerta, es donde esa escalera desciende. ¿Cuántos creen que Dios está aquí esta noche? No lo vemos, pero aquí está. Y no solo está Dios, hay ángeles en este lugar. Y entonces usted y yo, en una cuestión de relación, cuando usted y yo comenzamos a adorar, a cantar al Señor, Dios empieza a abrir las ventanas de los cielos, quita lo que estorba, los cielos de bronce, y dice: háganse a un lado, porque ahí les voy. Y entonces Dios desciende, y Dios empieza a tener con usted y conmigo un trato, y empieza a haber vida de parte de Dios en nosotros. Así que venir a la iglesia no es cualquier cosa. No tiene que ver únicamente el asunto con estar y pasar lista para que no me caiga un rayo en la semana, porque hasta eso puede ser supersticioso. La gente va a la iglesia de una manera supersticiosa, y no estoy hablando a la iglesia aquí, va a los templos católicos y a los testigos y a los mormones y a todas partes de una manera supersticiosa, porque piensa que yendo le va a ir bien. Pero escuche lo que le voy a decir: la gente no cambia por ir a la iglesia.
Puede pasar años yendo a la iglesia, pero eso no la cambia. El único que cambia a las personas es el Espíritu Santo. El único. Solo Él puede hacerlo. Por eso dice, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Necesito el Espíritu. No solo es llegar, no solo es estar, es conectarme. Es desenchufarme del mundo y conectarme con Dios. Es quitar todas mis cargas, todos mis problemas, todas mis amarguras y tristezas. Les dije a los de la mañana que voy a poner un bote allá en la entrada para que ahí deje todas sus mochilas y no las ande arrastrando hasta el altar. Deje allá su basura ahí en el bote. Y eso que nos sirve, póngalo ahí para que cuando venga la presencia del Señor sea libre para adorar, libre para danzar, libre para cantar. Dios lo hace libre. ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando sale, pasa otra vez por el bote de la basura y vuelve a agarrar sus tristezas, sus sufrimientos, y ahí va otra vez a vivir la vida. Chamaco, no es cierto. Entonces, necesitamos entenderlo. Venir a la presencia de Dios es una cuestión muy espiritual. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu trae equilibrio, y esto quiero ponerlo ahora muy puntual. Así como las flores y las plantas necesitan un ambiente adecuado, las personas solamente florecen en un ambiente, en un medio ambiente de adoración que les pueda proporcionar la libertad, pero la formalidad de adorar al Dios alto y sublime. Hay expresiones aprendidas y me voy a ir a dos extremos, y por favor entendamos esto. Tal vez una persona un día vino a un encuentro con Cristo y entonces vino el Espíritu Santo y lo tocó, y esa persona comenzó a temblar en su presencia, y tembló en su presencia, ¿verdad? ¿Cuántos han temblado en su presencia? Otros han llorado, otros caen, otros se ríen. Hay muchas expresiones del Espíritu. Pero entonces esa persona aprendió a temblar. La siguiente ocasión que hay oportunidad de encontrarse con Dios, alguien ora por él o impone manos y siente como que no tiembla. Y entonces piensa que no está pasando nada. Y entonces su racionalización de Dios le dice, es temblando. Y entonces él solito comienza a temblar. Pero no es Dios, lo está inventando. ¿Estamos aquí? ¿Sí me estoy explicando? Tal vez una persona un día vino, oraron por él y lo tocó el Espíritu Santo y cayó en la presencia de Dios. ¿Cuántos han sido tocados por él? Pero a lo mejor en otra ocasión alguien oró por él y no cae, y ya sea que aquel le dé un aventón o él se aviente el clavado, ¿verdad? Para que no se sienta mal el otro. Tampoco es de Dios. Entonces es una línea muy delgada, en donde usted y yo somos responsables delante de Dios para que el Espíritu Santo desarrolle en nosotros una adoración, una alabanza genuina, verdadera, que sea del Espíritu Santo. No una forma aprendida únicamente, sino que sea desarrollada por Dios. Hay extremos. En un extremo están los que no se mueven, los que no cantan porque sienten que si gritan o le aplauden es faltarle al respeto. Sienten que, no, pues eso no es de Dios. Porque a lo mejor nació en una iglesia presbiteriana donde había un himnario y vamos a leer el 33 y está bien, son expresiones bíblicas también, pero pues esa es su forma. Lo que le digo es que en esta casa no lo hacemos así, ¿ok? Aquí estamos locos por Cristo. Entonces está muy serio, muy acartonado, no se despeina para el Señor, ¿verdad? Ahí entran algunos
pastores, líderes, personas que nada más porque